Bienvenidos al Diplomado en Ciencia y Calidad Educativa del Subsistema de Educación Básica. Continuando con el trabajo, el tema de la salud mental en la escuela, me corresponde a mí, Ovilia Suárez, psicóloga, trabajar un poco de qué es eso de la salud de la salud mental desde la visión de la salud colectiva en el ámbito educativo, en el ámbito escolar. Para esto, siempre vamos a partir de lo que es los dos paradigmas que hablamos en la clase anterior. Es decir, existe un paradigma que es el paradigma hegemónico, el paradigma que habla de la salud desde la visión médica, desde la visión de la enfermedad, donde el control de las enfermedades lo tienen los médicos y los medicamentos. Ese paradigma que en algunos momentos trabajó como el aislamiento, los medicamentos, el electroshock y las instituciones de hospitalización prolongada, nos construyeron un imaginario que cuando hablamos de salud mental, lo que hablamos en realidad o lo que pensamos es en el enfermo mental cronificado, es en el enfermo mental en un estado de deterioro físico, mental y familiar y social bastante complejo. Ese imaginario se ha roto por muchos motivos. El primer motivo es que los movimientos de derechos humanos, las perspectivas de género comienzan a preguntarse y a implicar, digamos, qué tenía ese tipo de modelo, qué implicaciones tenía ese modelo en la familia y en la sociedad. Y empezaron a cuestionarse seriamente el trato de esas personas que estaban internadas. Esa visión de la enfermedad se ha ido transformando y hemos asumido un paradigma que habla de la salud mental. Cuando hablamos de la salud ya no hablamos de enfermedades, sino que hablamos del buen vivir, hablamos de la convivencia sana, hablamos del desarrollo humano de cada uno de nosotros y de la relación que tenemos con nuestros semejantes y nuestro entorno. Esas nuevas posturas y este nuevo enfoque ha permitido que podamos entender mejor las diferentes variaciones emocionales, de pensamiento y por supuesto de conducta que tenemos de acuerdo a la sociedad en la que vivimos. Por supuesto, hablar de esto y situarnos en nuestro sistema educativo y en nuestro país implica, de alguna manera, hablar de cuál es la situación actual del sistema educativo y de nuestro país. Antes, digamos, las medidas profundas, los cambios profundos que nos llevan a nosotros a cambiar lo que hacíamos tanto en el ámbito escolar como en nuestra cotidianidad. Teníamos las clases presenciales que con el COVID se fueron distanciando y cambiaron la relación de nuestros niñas, adolescentes con sus congéneres, con sus pares, pero también la relación con el educador, con el docente, con la maestra y con el maestro. Eso hizo un cambio importante en la conducta, en la manera de resolver situaciones y en la manera de relacionarnos. Cuando ahora estamos en una actividad nuevamente presencial, cuando nuevamente nuestros niñas y niños y adolescentes están en nuestra aula, tenemos que considerar, y estoy segura que se está haciendo, todo lo que ha ocurrido en los años anteriores, no solo de pandemia y confinamiento, sino un país asediado, un país sometido a más de 900 medidas coercitivas unilaterales que tienen su impacto en todas las áreas del desarrollo humano. Pero nosotros vamos hacia la sociedad humanista. Y para construir la sociedad humanista necesitamos de los entornos, de los sistemas más importantes del niño, niña y el adolescente. ¿Qué significa una sociedad humanista? Va a llegar por el trabajo conjunto de cada una de las mujeres, de los hombres, de los niños, niñas y adolescentes que se desarrollan a partir de nuestro país, en nuestro contexto y en medio de una globalización, de un mundo cambiante de manera considerable. Entonces, como podemos ver en nuestra lámina 3, vamos a hablar del paradigma de salud. Eso significa una revisión profunda del enfoque sobre la salud. Ya lo decíamos cuando comentamos que el paradigma de la salud colectiva es otro. Ya no vamos a hablar de la enfermedad, de los medicamentos, de los médicos, sino que la salud va a depender exclusivamente de nosotros, de nuestro compromiso y de nuestra responsabilidad. La salud mental para la vida y para la liberación se refiere al buen vivir.
a la convivencia sana, a la búsqueda de un proyecto de vida en relación con sí mismo y con los otros. Se refiere a la conciencia del problema que tengamos y a la forma de abordarlo, desde los vínculos familiares, educativos, comunales y sociales. Cuando hablamos de niños y niñas, decimos, ¿pero qué conciencia pueden tener de los problemas que tengan? Bueno, es muy fácil, parece muy fácil, es permitiéndole al niño, estimulándole al niño a hablar de lo que siente, hablar de lo que piensa, hablar de por qué hay situaciones que no hace, por qué se retrae o por qué quiere hacerlas primero. Y hablar de eso nos coloca en qué es lo que pasa con el niño. En la siguiente lámina podemos ver que el buen vivir y en la escuela tiene una mirada un poco diferente que el del enfermo mental como era anteriormente. Porque el buen vivir habla de una visión ética, de una visión digna, de una visión vinculada al contexto, cuyo valor fundamental es el respeto a la vida y a la naturaleza. Y allí el papel protagónico lo va a tener siempre el sistema educativo, la escuela. La escuela es el sistema de desarrollo más importante después de la familia. El acento siempre debe estar en el respeto al desarrollo del niño, a la niña y al adolescente. Sabemos que cada uno de nuestros niños y niñas son distintos. Sabemos que la adolescencia tiene características particulares por los cambios tanto físicos, emocionales, sociales, de todo tipo. Entonces sabemos además que no son universales, que no son generales, que cada uno empieza a repotenciar el desarrollo de su personalidad. Por eso cuando estamos en la pubertad o iniciando la pubertad comienza a ver esos cambios. Sin embargo, el desarrollo de cada niño y cada niña es propio de cada uno. Dentro del sistema educativo, dentro del subsistema de educación básica lo sabemos y por eso nosotros apoyamos la diversidad y la integración y el respeto a cada uno de la diversidad de nuestros educandos. La educación debe ser integral como seres humanos. El énfasis debe estar centrado en el desarrollo de la autonomía. La acción creadora, es bien importante plantear la acción creadora porque cuando veamos a posterior qué significa esa producción creadora, vamos a estar hablando de por qué y qué significa esa creación en la salud mental. Se debe estimular siempre la reflexión y la acción sobre el mundo para transformarlo. No podemos nosotros trabajar con niños, con niñas y adolescentes para que acepten un mandato simplemente porque lo dice el adulto, simplemente porque se tiene que hacer. Siempre se debe reflexionar, siempre se debe explicar para que ese niño pueda desarrollar la conciencia de la problemática en que está y pueda ser partícipe de la solución de las mismas. La educación es un acto de amor y eso es bien importante. A veces sobrecargamos a la maestra, al maestro de una cantidad de tareas foráneas al programa de educación, foráneas a la planificación, pero todo lo que se hace dentro del aula, todo lo que se hace dentro de la propia vida del ámbito educativo se debe hacer desde la vocación del docente, desde el amor, desde el acto creativo, por supuesto desde la valentía, la práctica de la libertad, de respeto, solidaridad, empatía para alcanzar y consolidar la convivencia sana y el bienestar de cada uno y cada una. Yo quiero que evaluemos y que veamos con atención la lámina 5. Es la teoría de Bronfenbrenner. Seguramente muchos y muchas de ustedes la han oído hablar y la han podido desarrollar. Queríamos plantearla porque el niño y el adolescente y cada uno de nosotros formamos parte de subsistemas. Así, de subsistemas como las muñecas rusas que se insertaban una dentro de la otra. Y la más pequeñita de todas es el microsistema, es el individuo. ¿Dónde está el microsistema? ¿Cuál es el microsistema? Es el más importante para los años de vida del ser humano. Y el microsistema, como ustedes lo pueden ver en la lámina, está realmente involucrado en lo que es la familia y la escuela, específicamente el aula. Es decir, nada más importante para ese niño y para esa niña que su mamá, su papá, sus hermanos, la maestra o el maestro y sus compañeros de clase.
Vamos a ver en esta gráfica los sistemas cómo se van interrelacionando e impactando el desarrollo del niño. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la salud mental? Bueno, cuando ocurre alguna situación en alguno de estos sistemas, eso va a afectar el comportamiento del niño. Si es manejado de la manera acertada, si es manejado de la manera, digamos, adaptada, adaptativa, normalizada, relajada o enfrentada, como lo debemos hacer y considerando esos entornos, no sucederá absolutamente nada. Muy por el contrario, estaremos desarrollando el bienestar de ese niño y por ende una convivencia sana. Podemos ver aquí en esta teoría cómo el trabajo de mamá y papá o de los maestros va a influir también en la relación con ese niño. Por supuesto en los servicios públicos, por supuesto nuestra cultura, nuestra subcultura, por supuesto todo lo que ocurre en nuestros entornos más foráneos. Y aquí es bien importante que consideremos qué ocurrió. ¿Y qué ocurre en Venezuela? Sometida a más de 900 medidas coercitivas unilaterales. ¿Y qué sucedió en Venezuela por la pandemia? ¿Qué pasó con ese niño y con esa niña que no tuvo el hábito de ir a clases? Que muchas veces se iniciaban en uno de los subsistemas, bien sea educación inicial o educación básica, pero no iniciaron, sino que se quedaron en sus casas y que el desarrollo de ese aprendizaje iba a depender exclusivamente de los beneficios que tuvieran en su casa. Esta teoría, que pareciera que no tiene nada que ver con salud mental, es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque nos recuerda cómo cada uno de los subsistemas de desarrollo van a involucrar y van a afectar a ese niño, niña y adolescente que está en ese buen vivir, en esa convivencia y que de alguna u otra manera va a tener un reflejo, una respuesta de lo que ha vivido en los años anteriores, bien sea por la pandemia o ha sido sometido a las mismas dificultades y cambios de su rutina gracias a las más de 900 medidas coercitivas unilaterales. ¿Eso qué significa? Que bueno, los conflictos que tengan los padres, los maestros, los adultos en sus momentos de trabajo van a hacer un efecto en ellos y eso va a reflejar también la manera en que nos relacionemos con el niño. Por supuesto, las grandes medidas nacionales, es decir, las leyes, los cambios de paradigma, lo que nuevamente aparece en nuestro sistema y que nos involucra. Esta teoría ecológica la podemos ver más directamente en el niño en la lámina 6, donde vamos a ver justamente al niño como centro de todos esos subsistemas y a las interrelaciones hasta llegar a lo que es el Estado y a lo que es la cultura, que como habíamos dicho anteriormente, en la clase anterior va a estar también de alguna manera reflejada por lo que es el sistema donde nos desarrollamos. En este caso, un sistema capitalista que está en proceso de transformación. El micro y el mesosistema son las habilidades y los valores sociales requeridos por el individuo para una sana convivencia. Se adquieren en la familia y se adquieren en la escuela como ámbitos y centros inmediatos de desarrollo. La familia y la escuela son parte de ese microsistema y son fundamentales para el desarrollo emocional del niño y que el desarrollo permita un mejor aprendizaje. Si ese niño tiene problemas emocionales, si es un niño que viene afectado desde el punto de vista, digamos, familiar y emocionalmente está golpeado, su aprendizaje se verá afectado. Ustedes dirán, la maestra y el maestro tienen que saber todo. No, pero la maestra y el maestro saben cuando un niño emocionalmente tiene algunas condiciones que van a influir en su aprendizaje. Entonces, el ser humano y la sociedad son dos elementos insustituibles, cada uno depende del otro. El ser humano se transforma y va transformando la sociedad se transforma y va transformando ese ser humano. Nuestro concepto de salud mental depende de nuestro concepto de la naturaleza del ser humano. Si creemos que ese ser humano es una masa que moldeamos a nuestra conveniencia, nos dirá qué tipo de salud mental vamos nosotros a observar. Si nosotros creemos que es un niño, que es una niña, que es un ser humano que construye día a día, que nace día a día, que va elaborando su propio aprendizaje, que va construyendo su personalidad, entonces nosotros estamos hablando de una naturaleza, de un ser humano diferente y por consecuencia de un ser humano y de una salud mental también diferente. La adaptación de los requerimientos de una sociedad determinada tampoco son sinónimos de salud mental.
Lo vemos claramente. Si nosotros no nos adaptamos a una sociedad muy diferente a la nuestra, no necesariamente significa que nuestra salud mental está afectada. Significa que no podemos estar desarrollándonos en ese contexto y simplemente podemos nosotros rebelarnos o simplemente nos adaptamos en algunas condiciones y en otras no. Es decir, somos nosotros los que vamos a ir diciendo cómo es el mejor desarrollo de nuestro ser en cada uno de nuestros lugares donde nos desarrollamos. La tendencia hacia la salud mental, hacia la felicidad, la armonía, el amor, la productividad es inherente a todo ser humano. Si se le da la oportunidad, esas tendencias se afirman por sí mismas, vigorosamente, como puede verse en incontables situaciones. Anteriormente se creía que todo esto era de algunos privilegiados y de otros no. Y ya hoy en día sabemos que todos y cada uno de nosotros puede llegar allí. Ejemplo de ello es la organización participativa y protagónica. La lámina número 9 es una lámina en la que yo cito a un autor, a Erich Fromm, que es uno de los padres del psicoanálisis social, de la psicología humanista. Y él desarrolló unas necesidades del ser humano que son indispensables para la salud mental, indispensables para el buen vivir, indispensables para una buena convivencia. El maestro y la maestra deben saber que si nosotros estimulamos y consideramos estas necesidades y las desarrollamos, vamos a tener niños sanos mentalmente. No vamos a esperar con ese paradigma de la enfermedad que sean diagnosticados por un manual que finalmente lo va a patologizar, sino que nosotros debemos estimular esto justamente para que el niño pueda desarrollar a plenitud todo su ser. ¿Cuáles son estas necesidades básicas? La necesidad del vínculo. El niño, la niña, todos nosotros iniciamos nuestros vínculos desde el vientre materno. Pero luego de ello debemos trascender ese vínculo para con nuestros objetos, nuestros pares, los extraños que comienzan a ser parte de nuestro círculo de vida. En este caso, nuestros compañeros de clase, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de vida, de deporte, de cultura, nuestras maestras, nuestros maestros. ¿Qué significa eso? Que debemos estimular el vínculo. No es venir, aprender y salir, no es venir, llegar e irse, no, tenemos que establecer un vínculo. La necesidad de una orientación, y allí la escuela es el anillo del dedo. Nosotros somos dentro de la escuela quienes orientamos, quienes acompañamos, quienes guiamos a los niños y las niñas. Esos que están aquí en nuestros espacios diciéndonos queremos ver si otro mundo existe además del de la casa, si existe otra posibilidad además del que tenemos dentro del hogar y dentro de nuestra comunidad. Y para eso está la maestra. La necesidad del poder entregarse a algo. Siempre decimos, cuando nuestro trabajo, bien sea del dibujo de un niño, del aprendizaje de la lectoescritura o de nuestro trabajo creativo, eso lo convertimos en causa de vida, podemos construir un proyecto de vida. Cuando eso es simplemente una responsabilidad, una tarea, simplemente es eso, una tarea. Convertir el aprendizaje en una causa de vida es lo que nos va a hacer buenos lectores, buenos escritores, buenas personas para calcular y, por supuesto, para crear. La necesidad de identidad y del arraigo. Necesitamos que esos niños sepan quién es su escuela, dónde está su escuela, cómo se llama su escuela, cómo se llama su maestra, en qué sección están trabajando, estudiando, cuál es el deporte y el maestro que más le gusta. Es increíble que uno puede ver un niño y no sabe cómo se llama la escuela. El niño requiere de una identidad y la identidad va más allá del nombre y el apellido. La identidad dice qué somos y para un niño, dónde vivimos, cómo se llama tu comunidad, cómo se llama tu escuela, que se sientan orgullosos del nombre de la escuela y de la maestra. El arraigo tiene que ver con eso, porque cuando tenemos identidad nos arraigamos a un espacio de paz, a un espacio de aprendizaje, a un espacio de desarrollo. Y por supuesto la necesidad de trascender, que tiene que ver con poder pasar de donde estamos a otros niveles y dejar de alguna manera una huella con nuestro trabajo. Entonces, en la lámina 10 vamos a ver qué significa la salud mental para la psicología humanista. Lo que hace la psicología humanista, Erich Fromm, en el libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, él unifica estas necesidades en un solo concepto.
La persona mentalmente sana es la persona creadora y no enajenada, la persona que se relaciona amorosamente con el mundo y que emplea su razón para captar la realidad objetivamente, que se siente a sí misma como una entidad individual, única y al mismo tiempo se siente identificada con su prójimo, que no está sometida a una autoridad irracional y que acepta de buena voluntad la autoridad racional de la conciencia y de la razón, que está en proceso de nacer mientras vive y considera el regalo de la vida como la oportunidad más preciosa que se le ofrece. Y allí somos nosotros, los más cercanos de ese microsistema, los que estamos obligados a conducir y a guiar a este niño y a esta niña. ¿Qué sociedad es esa que requiere y que tiene como meta la salud mental? Porque si hay personas sanas mentalmente, tendremos una sociedad mentalmente sana. Y viceversa. Si tenemos una sociedad enferma, tendremos individuos también mentalmente enfermos. En la lámina 12 dice entonces, una sociedad que en ningún hombre sea medio para los fines de otro, sino que sea siempre y sin excepción un fin en sí mismo. Una sociedad en que nadie es usado, ni que se use a sí mismo para fines que no sean los del despliegue de sus propias capacidades humanas, en el que el ser humano es el centro y está subordinado a su desarrollo, todas las actividades sociales, económicas y políticas. Esto es del macrosistema. Pero desde el microsistema, ¿qué significa? ¿Y qué significa en el aula? Que ningún niño debe ser sometido por otro, que ningún niño debe hacer lo que otro le diga o que lo que le planteen los demás. Y ahí es bien importante vigilar el acoso escolar. Porque muchas veces el acoso escolar es un grupo de niños, de niñas que quieren que los demás sean como ellos. Sí, en la aceptación y el respeto a la diversidad. ¿Por qué un niño es acosado? Porque es diferente. ¿Y es diferente por qué? Bueno, porque hace las cosas distintas, porque piensa distinto, porque es distinto. Y si quiere ser sometido a ese otro grupo, es una sociedad ahí en ese micro que no es tan sana. Seguimos en la página 13, lámina 13. ¿Cuál debe ser entonces la estructura de una sociedad mentalmente sana? Pues aquella que fomente la solidaridad humana y que no solo permite, sino que estimula a los individuos a tratarse con amor. Muchas veces la gente, los niños, se ríen de un chiste, de una broma, de un chalequeo, como se dice vulgarmente. Y ese chalequeo puede esconder un acoso escolar, puede esconder un maltrato de parte de los pares y que puede terminar en una alteración importante en la salud mental de ese niño, pero que nos habla no también del acosador. Porque un niño que no está tratando al otro desde el respeto y desde el amor es un niño que tiene algo y que en esa conducta nos está diciendo tengo algo. Ahí es bien importante porque en la psicología clínica nosotros estamos pendientes de lo que se dice con el cuerpo y la conducta. Es el cuerpo y es la conducta, la palabra. Y un niño que acosa, que molesta, que fastidia, nos está diciendo, ayúdenme, no sé manejarme con otros. Y ese niño debe ser escuchado, debe ser atendido para poder evitar el daño en otros niños. Una sociedad sana estimula la actividad creadora de todo el mundo en su trabajo, fomenta el desarrollo de la razón y permite al ser humano dar expresión a sus necesidades internas. ¿Cuál es el papel entonces de la escuela para el desarrollo de la salud mental? La maestra o el maestro son la estructura. Muchas veces encontramos niños que en sus hogares no tienen la estabilidad que desearíamos. Madres, padres que tienen algún tipo de alteración mental, de alteración conductual, de alteración emocional. Son personas adictas, o son personas depresivas, o son personas angustiadas, o son personas que el propio sistema y la propia dinámica de alguna manera los ha afectado. Y cuando llegan a la escuela deben encontrar otra cosa, deben encontrar una maestra que amorosamente los recibe. Entendemos dentro del sistema de Bronfenbrenner que también están afectadas por su propia realidad. Pero una sonrisa siempre de bienvenidos le permite a ese niño estimular y entender que hay otro mundo posible. El apoyo y la muestra de que otro mundo es posible solamente se hace desde el amor. El amor y la creación en y por los educandos. Los que trabajamos en el área educativa llegamos ahí solo por eso.
No fue nuestra motivación otra cosa, sino la de estar y acompañar a los niños y niñas en su desarrollo. Así que nosotros, desde nuestra vocación, es una vocación amorosa. Un niño y una niña o un adolescente triste, frustrado, amargado, furioso, golpeado, atacado, nunca jamás podrá desarrollar sus capacidades a plenitud. La Escuela para el Desarrollo Humano es el espacio ideal para el fomento de la salud mental. Por otro lado, y para terminar, ¿qué debemos hacer nosotros cuando detectamos algunas situaciones de alarma? ¿Qué son situaciones de alarma? El acoso escolar es una situación de alarma. Es el acosador que no sabe cómo manejarse en una sociedad y que al salir de allí lo hará con nuestros congéneres. Lo hará en el trabajo, lo hará en el tránsito, lo hará en la comunidad. ¿Qué debemos hacer? Una de las máximas del área de la salud mental y de la salud en general, prevenir afectaciones futuras. Entonces, el acoso escolar debe ser abordado. La maestra, el maestro, el docente tiene el ojo para saber cuándo ocurre eso. A veces no le paramos, a veces no le hacemos caso, nos reímos, decimos, ay, ese muchacho siempre. No, préstenle atención, porque hoy es ley, pero más que sea una ley y que tenga además una sanción, es la huella que a veces es imborrable que le ocurre al niño y a la niña acosado, el maltrato y la violencia. A veces vemos niños que no sabemos qué ocurre, que no le hacemos caso, pero son niños que siempre se están tapando, se tapan el cuerpo, que no hablan, que se asustan ante un ruido mayor, que ante cualquier situación se esconden. Son indicadores. Es la palabra de un niño asustado, es la palabra del miedo. ¿Cómo podemos prevenirlo? Hablando del miedo, no existe en el planeta un ser humano que no haya tenido miedo o que no lo tenga. Todos tenemos miedo. Pero entender que el miedo puede ser normal y que debe ser manejado es una cosa, y entender que no podemos manejar el miedo es otra. El miedo visto desde la normalidad es salud mental, es buen vivir. El miedo visto desde la patología es una enfermedad, es algo fóbico, es algo que nos va a generar mayores problemas. ¿Qué debemos hacer? El niño miedoso debemos hablar. ¿Cómo lo podemos hacer? Hablando normalmente desde el amor, mostrando videos, mostrando cuentos, escribiendo. El niño puede escribir una historia sobre a qué sentimos miedo y estamos estimulando la lectura, la escritura, la concentración, la creación. Estamos sacando los sentimientos. Y si vemos algo que nos llame la atención y que no entendamos, para eso estamos los profesionales de la psicología. El abuso sexual infantil, otra ley recién aprobada y que en pandemia se incrementó considerablemente. Quiero decir que el abuso sexual infantil puede llevar a alteraciones muy serias en el área de la salud mental. Entonces, ¿podemos prevenirlo? Sí. Enseñándole a nuestros niños y a nuestras niñas. Tenemos miles de videos de los entes y organismos competentes que nos dicen cómo se puede hacer para evitar el abuso sexual infantil. Y además tener el ojo afinado para ver qué ocurre en un cambio importante de conducta de un niño o de una niña frente a un adulto. Por supuesto, la depresión aparece más en los púberes, pero cuando vemos un niño triste, que no se incorpora, que no juega, que no sonríe, que no está ávido a lo que todo niño está ávido por hacer, es una alerta también. Si es consecutivo, debemos atender sin alarma, pero con precisión para que un especialista en el área de la salud mental nos atienda. Por supuesto, las alteraciones psicosociales. Las alteraciones psicosociales siempre nos van a decir que algo pasa en los entornos de desarrollo, siempre importantes para que podamos llegar a tener un ser humano sano en salud mental y una sociedad sana mentalmente. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en las próximas clases.